Trabajaremos el siguiente ejercicio sobre vectores. Nos dice, se tiene un vector de 5 metros de desplazamiento que forma un ángulo de 127 grados con respecto al semieje X positivo. Literal A. Encontrar las componentes rectangulares del vector. Literal B. Expresar el vector en función de los vectores Y, J. Y literal C. Determinar el vector unitario del desplazamiento. Muy bien, para comenzar a hacer el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es un plano cartesiano. Recuérdense que para poder trabajar el plano cartesiano debemos trabajarlo en escala, es decir, cada uno de los espacios de los números tiene que ser el mismo. De lo contrario, cuando dibujemos el vector, no coincidirá con los desplazamientos que éste haga en X y en Y. Habiendo dicho esto y teniendo ya el plano cartesiano, dibujemos el vector. Nos dice que hay un ángulo de 127 grados con respecto al semieje X positivo. Ubiquémonos en el plano y el semieje X positivo es este. Eso significa que desde acá yo voy a medir 127 grados. Es decir, vamos a medir 127 grados de esta forma. Si ustedes observan, el transportador tiene números en la parte de arriba, que son los de color negro, y en la parte de abajo, que son los de color azul. Para este ejercicio, voy a observar únicamente los de color azul, porque voy a trabajar el ángulo de forma positiva, es decir, haciendo este movimiento. Tenemos acá 90 grados, 100, 110, 120, 125, 126, 127. Es decir, hasta acá nosotros tenemos 127 grados. Por lo tanto, vamos a dibujar el vector de esta forma y que tenga una medida de 5 metros. Si ustedes observan en el plano cartesiano, estos son los espacios entre número y número. Debemos tener esos mismos espacios cuando dibujemos el vector. Veamos cómo lo vamos a hacer. Dibujamos el vector, ahí está, y ese vector debe tener 5 metros. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Estos espacios entre cada uno de los números es exactamente igual al espacio que hay entre cada número del plano cartesiano. Esto es importante hacerlo para que podamos ver con claridad los desplazamientos que el vector hace en X y en Y. Sabemos entonces que ese ángulo es de 127 grados. Ahora bien, pero ese no es el ángulo que nos va a interesar para poder trabajar el ejercicio. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, el triángulo rectángulo se me forma en el eje X negativo. Eso significa que voy a tener que encontrar este ángulo de acá para poder saber el desplazamiento que el vector de 5 metros hace en X y en Y. Observen por favor. Veamos cuánto es ese ángulo. Sabemos que todo este ángulo de acá, es decir, desde aquí hasta aquí, vale 180 grados. Pero ya tenemos 127 grados. Entonces, a 180 grados le vamos a quitar 127 grados, vamos a tener este ángulo. Entonces, ese ángulo es igual a 53 grados. Ahora sí, vamos a encontrar las componentes rectangulares del vector. Encontremos primero la componente rectangular en X. Para ello utilizaremos esa fórmula. Sustituyamos en la fórmula cada uno de los datos. El vector V vale 5 metros y el ángulo θ vale 53 grados. Entonces decimos
5 coseno de 53 grados va a ser igual al desplazamiento que el vector hace en X. Al hacer esto en nuestra calculadora, nos daremos cuenta que nos da 3. 3 es igual a dx. Por lo tanto, el desplazamiento que el vector hace con respecto a X es de 3 unidades. Encontremos ahora la componente rectangular en Y. Para ello ocuparemos la siguiente fórmula. Sabemos que V vale 5 y que θ vale 53. Por lo tanto decimos 5 seno de 53 grados es igual al desplazamiento que el vector hace en Y. Si lo hacemos en la calculadora se darán cuenta que ese valor es igual a 4. Ahora, vámonos al vector. Observen, por favor. Decíamos que el desplazamiento que el vector hace en X es de 3 unidades. Veamos si es cierto. 1, 2, 3. Efectivamente, tengo 3 unidades en X. Y veamos el desplazamiento que hace en Y. Nos dice que son 4. 1, 2, 3, 4. Efectivamente. El trabajar a escala el plano y el vector nos permite visualizar los valores que hemos encontrado. Y es así como hemos resuelto el literal A. Veamos ahora el literal B. Nos pide que expresemos el vector en función de los vectores I y J. Cuando los vectores están sobre un plano de 2 dimensiones, esos vectores van a trabajar como I y J. Veamos qué pasa. El vector I será el desplazamiento que el vector hace con respecto a X y el vector J será el desplazamiento que el vector hace con respecto a Y. Pero observen lo siguiente. Si nos vamos al vector, nos damos cuenta que el desplazamiento en X es negativo, porque se ha ido a la parte izquierda del plano cartesiano. Si bien es cierto, las distancias no son negativas, pero los vectores sí pueden ser negativos. ¿Qué significa eso? Que el vector I será menos 3 y el vector J será 4. Así. Entonces tenemos menos 3I más 4J. Ese negativo del 3 recordemos que sale porque el vector tiene un desplazamiento hacia la izquierda. Y hacia la izquierda sabemos que están las X negativas. Y es así como hemos resuelto el literal B. Resolvamos ahora el literal C. Nos dice que encontremos el vector unitario del desplazamiento. Fíjense qué fácil es. Vamos a escribir nuevamente el vector expresado en I y en J y lo vamos a dividir entre el vector original, es decir, entre 5. Por lo tanto, el vector unitario del desplazamiento va a ser igual a menos 3i sobre 5 más 4j sobre 5. Y es así como hemos terminado este ejercicio de vectores.